Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a ¿Cómo estamos? Neil, hola, buenas noches. Volvimos con un poco de lluvia aquí, con lluvia virtual, pero bueno, buenísima nota. Encantado de estar con ustedes compartiendo de nuevo. Neil, cuéntame. Muy buenas noches a todos. Gracias por compartir con nosotros un nuevo programa aquí en nuestra nueva línea de Nielsen Buján Presenta, este programa que lo transmitimos de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, donde, como les he dicho, lo que dejamos atrás, hay 3 palabras que dejamos atrás: crisis, pandemia, COVID-19, sí, la cuarta, coronavirus. De eso no estamos hablando más bien ya de lo que viene para adelante, de este nuevo normal, de esta nueva actitud que debemos de tener todos para afrontar lo que ya estamos experimentando y también a largo plazo. Me da mucho gusto tener la oportunidad, porque vieron que presencialmente hace muchos años en Telenoticias, en una entrevista a las 11 de la noche, llegó y después de ahí ¿verdad? Por distinta agenda, más que todo la agenda de él, no la mía, se nos ha complicado, pero gracias a la tecnología y a estas facilidades, hoy tengo el gusto de estar con el señor Ramón Mendiola. Él es el CEO de FIFCO. Don Ramón, un abrazo a la distancia. Qué bueno verlo. Bueno, Ilse, muchísimas gracias y un placer estar aquí en tu programa. Así que aquí estamos a las órdenes y desearte que vos y tu familia y todos los que nos escuchan estén gozando de muy buena salud y de espíritu. Eso me gusta y empecemos por ahí. Mantener ese espíritu en alto, don Ramón, yo creo que de alguna u otra manera es lo que debemos de hacer y lo que debemos de tener siempre. Así es, me parece que, bueno, no sé si nos remontamos a esa mitad del mes de marzo, ¿verdad? ¿Quién nos hubiera imaginado lo que Dios tenía para nosotros? Porque esto no sé otra forma de aprendizaje de verlo, pero creo que como a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de la compañía, como sociedad, creo que hemos tenido tremendos aprendizajes. Y yo creo que a veces estas crisis nos traen cosas que nos hacen hacer una introspección a nosotros mismos en la forma, no sé, de cómo trabajamos, de cómo vemos las cosas. Y es como una llamada de atención realmente la que estamos teniendo, pero yo no puedo perder la esperanza ni la fe de que vamos a salir de esta coyuntura tan difícil más fortalecidos, más unidos, más solidarios como país y como sociedad, y que podamos seguir destacando desde nuestra pequeña Costa Rica, que tanto la queremos, que siga por el buen camino hacia adelante. De esto que usted me habla, de que habían cosas que tal vez antes no le tomábamos tanta atención o no nos fijábamos de tan cerca, ¿ha tenido la oportunidad de escribir o compartir con su familia cuáles han sido estos momentos que hoy usted dice, wow, hasta que ahora llega, me gusta este juguito que se saborea, y por qué no lo había sentido antes? Bueno, yo creo que todos, la verdad que como que habíamos, o siempre hemos estado tal vez tremendamente ocupados con nuestras responsabilidades, nuestros deberes, y cada quien pues jalando en lo suyo, ¿verdad? Siempre con agendas tan complejas, independientemente de lo que hagamos en nuestras vidas.
Pero si algo hemos tenido en estos momentos es de que este famoso tema de la expresión de quédate en casa, porque nos obligaron de la noche a la mañana a estar 24/7 dentro de nuestros techos. Y ya, y también ya, y uno se levantaba, qué sé yo, 6, 7 de la mañana, te ibas para el trabajo, volvías en la noche a tu casa, a las 7 tenías tal vez media hora, una hora para jugar o conversar. Y ya, y esta pandemia, la verdad que nos ha metido a todos los que tenemos la dicha de teletrabajar, porque no, estoy claro que no somos todos en ese sentido, pero muchos tenemos que estar pasando más tiempo en nuestros hogares y también las dinámicas de nuestros hogares han cambiado significativamente, ¿verdad? En ese sentido. Y por supuesto aquellos que tienen que estar, y de eso da espacios a otras conversaciones, a otras interacciones que yo estoy segurísimo que nos ha hecho a todos reflexionar mucho, aprender de nosotros mismos, cómo ser mejores, más aprovechar el tiempo de una mejor manera. Cuando antes teníamos que desplazarnos a nuestros centros de trabajo, tal vez pasamos mucho tiempo en un autobús, en un tren, en un carro, y hoy verdaderamente ese tiempo lo hacemos tal vez inclusive un poco más productivo en ese sentido. Por supuesto, muy conscientes de aquellos que están desplazándose a sus puestos de trabajo, y también hemos tenido que modificar muchísimos de los hábitos que cuando llegamos a nuestros centros de trabajo, los protocolos que tenemos que seguir, y por supuesto en la casa también, ¿verdad? Pero en los centros de trabajo se vuelven muchísimo más relevantes e importantes por el contacto que tenemos con las diferentes personas con las que tenemos que interactuar, ¿verdad? Sí, una de las cosas que me ha encantado hacer este programa, don Ramón, se lo digo, creo que la primera vez que lo comparto, es que somos como más libres. O sea, estamos al natural, le estamos contando las cosas más al natural y la otra persona nos está descubriendo la esencia de ser humano y la esencia de quiénes somos, ¿verdad? Sí. Cualquier otra persona dirá, Nielsen, bueno, usted está frente a un hombre que es el que hoy maneja los hilos de una gran empresa, etcétera, pero, y conociéndolo, y de verdad que lo admiro y lo respeto, hoy los dos estamos en el mismo barco y nos estamos viendo que de los dos somos seres humanos con cualidades y habilidades, cada uno, donde podemos potenciarnos entre los dos, ¿verdad? Así es. No, y vieras que en ese trajín, te voy a ser muy sincero, de nosotros de la noche a la mañana, digamos, a todos los que tuvimos la oportunidad de ir a teletrabajar, que en el caso aquí de la empresa nuestra aquí en Costa Rica, tenemos más de 500 personas y de la noche a la mañana todos los tuvimos que poner en sus hogares, en sus casas y nosotros mismos volvernos a organizar de una forma muy diferente desde trabajar, ¿verdad? Usando y apalancándonos en la tecnología descubrimos cómo hacer llamadas por Zoom. Te estoy hablando en cuestión de horas, ¿no? Hacer Zoom, o hacer Teams, o hacer la tecnología que tuvieras a mano y luego poder tener todas las interacciones diariamente que teníamos, digamos, de una forma virtual, acostumbrarlos a que el Internet nos trabajara bien, que no se nos cayera, que los ruidos externos, ¿verdad? Un montón de cómo levantar la mano para poder hablar y decir o expresar lo que quisiéramos, o sea, independientemente de las geografías en las que estuviéramos, ¿no? Y nosotros interactuamos también con otros países y bueno, todos tuvimos que acomodarnos a una nueva forma de trabajar, pero esta cercanía tan intensa de manejar una crisis, ¿verdad? Porque al final del día todos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos hemos tenido que reacomodar el negocio y dependiendo de la industria en la que estuvieras, pues así serían los impactos que tuvieran. Nosotros en el caso en particular de FIFCO, que somos una empresa de bebidas, alimentos, de retail, de hospitalidad, tuvimos diferentes impactos en nuestros diferentes negocios y por ejemplo, no sé, para hablarte de ejemplos, en el caso del negocio de hospitalidad, de hotelería, con 2 hoteles que tenemos nosotros en Guanacaste, pasamos de porcentajes de ocupación en la temporada alta del 98 o 96% a una semana después que, como dice la ministra de Turismo, nos fuimos a temporada cero. Literalmente nos fuimos a temporada cero en cuestión de una semana. ¿Cómo nos hubiéramos nosotros imaginado eso? Y eso fue como la primera semana en la mitad del mes de marzo.
conforme fueron pasando los días, vimos también los impactos que nos estaba ocasionando, por ejemplo, en el negocio nuestro de bebidas con contenido alcohólico, que fue muy material, digamos, en el sentido de que de la noche a la mañana, pues los bares y restaurantes, que es un porcentaje muy relevante para las ventas de la compañía, se fueron a cero de la noche a la mañana también. Luego los restaurantes a mitad de ocupación y demás, pero la gente ya con temores de salir y por supuesto respetar en el proceso todos los protocolos que han sido enunciados. Entonces nosotros, dándonos cuenta de ese panorama, te voy a decir, Nelson, tal vez de las cosas más relevantes. En cuestión de días, te estoy hablando 2 o 3 días, nosotros tomamos 3 decisiones o hicimos de todo lo que estábamos entendiendo, de cómo nos estaba afectando esto, tomamos 3 decisiones con 3 prioridades muy importantes y que han sido desde hace 60 días lo que nos ha marcado a nosotros en el norte en el acontecer del día a día. La primera de ellas, obviamente, era proteger la salud de los 6.500 colaboradores que trabajan con nosotros y la de sus familias. Esa fue nuestra primera prioridad, entendiendo la gravedad de esta situación. La segunda de ellas, Nielsen, fue el mantener todos los puestos de trabajo que tenemos en la organización en todas nuestras geografías y categorías donde participamos. Esta fue nuestra segunda más importante y relevante decisión, era preservar esos puestos de trabajo para no hacer del impacto social algo más grave, por lo menos a nivel de nuestra compañía, entendiendo lo que empezaba a suceder en ese sentido. Y la tercera decisión, por supuesto, fue alrededor de proteger el flujo de caja de la compañía y minimizando el impacto que pudiéramos tener en el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y ahí tuvimos que tomar decisiones muy rápidas, muy contundentes en el cómo manejar los gastos de la compañía, en el cómo manejar las inversiones de capital de la compañía, el trabajo, el capital de trabajo, en fin, tomar decisiones, pero te estoy hablando en minutos, íbamos tomando las decisiones y luego amoldándolas, amarrándolas bien, luego diseñando, luego pasando a la ejecución, ¿verdad? Todo esto tal vez lo hicimos en una rapidez y todo por la tecnología, por Zoom, pero con una conciencia muy clara en cada uno de de estas 3 prioridades que definimos en ese sentido. Por ejemplo, el tema de proteger la salud y la de sus familias. Sí, por supuesto, uno ha trabajado en salud ocupacional y hacer las cosas que normalmente deberíamos de hacer, pero ante una pandemia no teníamos las respuestas. Entonces, lo que hicimos de inmediato, por ejemplo, fue acompañarnos de expertos. Llamamos y les pedimos, que estoy sumamente agradecida con la exministra de Salud, doña María Luisa Ávila, que nos diseñó un protocolo de cómo teníamos nosotros que tratar, por ejemplo, a nuestro personal cuando iban a las plantas de producción, al personal que se montaba todos los días en un camión de distribución o en un carro para vender, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué protocolos? ¿Cómo nos garantizábamos nosotros que cuando ese vendedor que andaba en la calle todo el día por su función de trabajo llegara a su casa y tomara las medidas de precaución ¿por qué? Porque empezamos a recibir llamadas de las esposas de nuestros vendedores preocupadas de que ya su esposo o esposa, digamos, porque también tenemos ambos, que pudieran estar preocupados de que los iban a contagiar cuando regresaran a su hogar. Entonces tuvimos que establecer todo un protocolo desde cuándo llego, cómo llego, qué tengo que hacer con mi ropa, inmediatamente la lavo, luego saludo después de que paso por todo un protocolo. En fin, fuimos implementando cada una de estas medidas para que tuviéramos la tranquilidad de que nuestro personal se sintiera de una forma tranquila por los protocolos, en los camiones del agua, los desinfectantes, todo lo que tuvimos que poner en cada uno de los vehículos, ¿verdad? Que están en el día a día con el contacto. Pero bueno, saliendo de esa primera prioridad, ¿verdad? Y cómo hacer ese abordaje, y no solo aquí, sino en Guatemala, en El Salvador, en Estados Unidos, en todas las geografías donde operamos, hicimos el mismo protocolo. Y luego, tal vez lo más relevante era darle la tranquilidad a todos los compañeros de trabajo que, a pesar de la caída de ventas importante que estábamos teniendo
y negocios que se fueron a ingreso cero, como la parte de hospitalidad de hoteles. También darle la tranquilidad, que aquí fue muy importante y tengo que reconocer en la forma en que el gobierno también se movió y el Congreso, que creo que han trabajado muy bien de la mano, como tal vez de los aprendizajes que tenemos, es que en muy pocas semanas tomaron decisiones, aprobaron leyes y esas leyes nos permitieron a nosotros, y esto es muy importante, por ejemplo, con la flexibilización de las jornadas, nos diera la posibilidad está bien, revisar las jornadas laborales de toda la compañía y por ende reducir salarios, pero no poner a la gente en la calle. Tal vez de las decisiones más importantes. Y para contarte en nuestra experiencia, nosotros tomamos una decisión, dado la complejidad, por ejemplo, en todo el negocio de bebidas, que es el más grande el nuestro, tomamos la decisión de trabajar un día menos a la semana. Literalmente, dijimos como vendo menos, produzco menos, distribuyo menos cajas de productos a nuestros clientes, pues tomamos la decisión de un día menos a la jornada laboral a la semana. Y eso nos permitió entonces decir, ok, si yo trabajo antes de lunes a sábado, ya los sábados no trabajamos, por ejemplo. Si trabajo de lunes a viernes, ya no trabajo de lunes a viernes, trabajo de lunes a jueves. Y así fuimos en cada uno de los diferentes departamentos con estas mediciones. Eso nos permitió, que fue lo segundo muy importante, hacer estas reducciones de jornadas y de salarios de una forma solidaria. Y no puedo enfatizar este tema más, porque también de parte de nuestros aprendizajes es que nosotros llegamos y protegimos a aquellas poblaciones más vulnerables que viven tal vez muy tallados con sus ingresos. Y entonces, si por ejemplo yo le tenía que reducir la jornada de un 17%, más o menos, que es un día a la semana, pues le redujimos los salarios en un dígito nada más, un 5 o 6%, y entonces los que ganamos más salario, pues ahí sí hicimos una reducción muchísimo más severa, digamos, 20, 35%, dependiendo en el escalafón en el que estuvieras. Pero lo hicimos y todos dimos un paso al frente. ¿Por qué? Porque entendimos que lo más importante era aquí que nadie absolutamente se quedara sin trabajo y al mismo tiempo pues lograr un mejor balance y ser más solidarios con los que más necesitan. Y bueno, esa fue, digamos, una segunda decisión, te cuento, que fue muy rápida, acompañada a la flexibilización de la nueva ley que nos permitió el marco jurídico para poder implementar estas medidas. Las hicimos, muy importante también, temporal. Dijimos, vamos a hacerlo por los próximos 3 meses. Y en esta situación y pandemia que estamos viviendo, yo quisiera tener una bola de cristal para saber qué va a pasar aquí en diciembre, noviembre. No lo sé. Lo que sí sé es que voy a ir trabajando en un trimestre a trimestre. Y eso quería ir, don Ramón, porque sí. La pregunta que tengo para hacerle es, ¿hoy el mundo empresarial se debe regir por estrategia o por táctica? Bueno, muy buena tu pregunta. Yo sí creo que uno siempre en cualquier organización debemos de tener una estrategia, ¿verdad? Y no es bueno estar cambiando las estrategias cada trimestre, digamos. Yo creo que uno sí tiene que tener un norte. Obviamente este norte para cualquier empresa, y dependiendo de la industria donde estés, esta situación de la pandemia y este distanciamiento social, porque si vos me preguntás la esencia de la pandemia, es que hay que respetar viene un nuevo vocabulario a todas las sociedades en general que se llama distanciamiento social. Entonces ese distanciamiento social, mientras no exista la vacuna, nos va a tener que mover la forma de operar, la forma de trabajar, y nos va a impactar el comportamiento de nuestro consumidor, de nuestros clientes, de la forma en que consumen, en la forma en que compran. Entonces yo creo que tenemos que incorporar en nuestras estrategias este aspecto, ¿verdad? ¿Y qué significa para nuestra industria, nuestro negocio, este distanciamiento social? Algunas empresas se van a ver beneficiadas, otras no nos vamos a ver tan beneficiados, otras creo que pueden hasta desaparecer, pero habrá de todo en la venia del Señor. Yo creo que uno, en esta parte pregunta tuya de lo táctico, yo sí creo que uno tiene que incorporar estos elementos dentro de tu estrategia. Puede ser que tu estrategia termine siendo
modificada, evolucionada, con algunos componentes de este tema del distanciamiento social. Por lo menos, yo creo que aquí vamos a estar hasta que haya una vacuna y que todo vuelva a la normalidad, que nunca va a ser lo mismo nunca más, pero yo sí creo que por lo menos nos vamos a ver 18 meses en una situación con algunos pronunciamientos más fuertes que otros en términos de todo el marco regulatorio que el ministro de Salud, y no solo el de acá, sino que pues todos los países estamos visualizando en ese sentido. Entonces yo creo que sí, nos tenemos que adaptar. En esta coyuntura de una crisis, yo les dije, vamos viviendo el mundo por trimestre, ¿ok? Conforme vemos cómo de acuerdo a las restricciones que seamos sujetos a, vamos ajustando las ventas, los ingresos de la compañía se van a ir comportando de una forma diferente mes a mes. Tendremos que ir con esa mentalidad cortoplacista mientras salimos de la coyuntura. Yo no veo otra forma. Si vos me decís cómo se va a ver el mundo o la compañía de aquí a 16 meses, no tengo la menor idea. Lo que sí sé es que tenemos que ir aprendiendo muy rápido, apalancándonos como nunca en la tecnología. Si hay algo que nos ha cambiado a nosotros, veníamos trabajando en toda una agenda de transformación apalancado en la tecnología. Esta solamente se va a ir a un ritmo muchísimo más grande y tenemos que ir incorporando todos estos elementos en nuestras estrategias, definitivamente. Y hay otro tema que sé que a usted le apasiona, es la parte de ese liderazgo, de esa forma de hoy, quienes están detrás de una empresa, detrás de un emprendimiento también, deben de ir mirando la forma de liderazgo. Probablemente aquella forma de liderazgo donde yo era el que decía A, B, C hasta Z, ya hoy no aplica, ¿verdad? Porque tenemos que incorporar a nuestro equipo de trabajo con otra mentalidad. ¿Cómo lo ha visualizado? No sé si ha tenido la oportunidad hasta de escribir ahí en su cuaderno de apuntes, de notas, algo de esto. Por supuesto. Bueno, yo creo que el liderazgo del futuro viene cambiando abruptamente desde que se incorporaron todas estas nuevas generaciones que hemos conocido como los millennials y los centennials, ¿verdad? Que son jóvenes hoy por hoy que vienen con un chip completamente diferente, ¿verdad? Ya esto antes de COVID, ¿verdad? Venía a pasos agigantados, son personas que son extremadamente fieles al líder, pero no son tan fieles como lo eran, como tal vez lo fuimos, bueno, por lo menos nosotros, yo en mi persona, nosotros. Con las organizaciones, claro. ¿verdad? Sino más a la clase, al tipo de líder que tenga, que debe ser un líder que está mucho más cercano, que empodera de una forma mejor, que es una persona no que dicta por así se hacen las cosas, sino es un líder que tiene la capacidad de montar grupos de trabajo colaborativos, de formaciones diferentes, que ayudan a la interacción del grupo de una mejor forma, ¿verdad? Que se presta para que alguien pueda tirar una idea, pero el secreto del nuevo liderazgo es en poder socializar esa idea y hacerla crecer, porque tenés interacciones de gente que viene de diferentes backgrounds técnicos, de formaciones diferentes, ¿verdad? Pero si yo solo me rodeo de gente que es igualito a uno y que lo único que saben es seguir una orden, yo creo que ese no es el liderazgo del futuro que queremos. Queremos un líder que tenga la capacidad de amalgamar estos grupos de una forma diferente y que, ¿cómo se llama?, pueda prestar para que haya esa interacción, esa socialización de las grandes ideas que puedan nutrirse y ser cada vez mejores para su implementación. Esta pandemia yo creo que tal vez lo que hace es obligarnos a acelerar esas cosas. ¿Por qué? Porque la tecnología también, por ejemplo, te voy a decir, nosotros teníamos un mito en muchas empresas, no en todas, hay unas que están mucho más avanzadas, dependiendo también en qué industria estés, pero que no estaban tan acostumbrados a trabajar en estos esquemas colaborativos, sino más de dictatoriales en ese sentido. Entonces, esta pandemia, también el tema de tener que trabajar en tecnología, y nos costaba mucho, por ejemplo, a nosotros también el teletrabajo. Nosotros hemos practicado teletrabajo desde muchos años, por ejemplo, en nuestra compañía. Jamás de la forma en que la estamos haciendo ahora.
Yo creo que el hecho de que vos confíes, de que, digamos, yo me reúno 8 a 9, 8 a 10 en la mañana atendiendo con mi equipo completo para sobre todo administrar los temas de la crisis en las primeras semanas, que fue muy intenso, pero después ya cada quien se va y vos empoderás a la gente, sabes que vos tenés que confiar en lo que están haciendo tus equipos y ellos a su vez con sus equipos, ¿verdad? Entonces, esta nueva forma virtual de que nos pasa y con geografías, por ejemplo, hey, tenías que estar viajando. Si hay algo que bueno, digo yo, le agradezco a esta cuestión es no tener ahora La que salir viajadera. la viajadera muy intensa, ya y ahora todo es por tecnología y ya y uno se va sintiendo más confortable, ¿verdad? Y si uno lo está viviendo y sentís que te está caminando y te está funcionando, solamente creo que se va a potenciar después de que terminemos de esta pandemia. Yo creo que difícilmente vamos a volver a las oficinas como las conocimos, difícilmente. Yo creo que independientemente de las restricciones que nos emita el Ministerio de Salud, pero yo creo que el teletrabajo está aquí para quedarse, para delegar mejor en nuestros equipos, Sí, confiar más sí. en ellos. Todo eso, las horas de trabajo, tal vez, la flexibilización de las jornadas. Hay gente que a veces trabaja mejor en la noche. Ya no tenemos que pasar tiempo muertos manejando. O sea, hay un montón de situaciones que se nos van a presentar que solamente creo que son para bien. Sí, nada más ya para el cierre, esta noche con nosotros el señor Ramón Mendiola, él es el CEO de FIFCO. Decía un documento que circula en México, que en México se estima que vayan a superar los 10,000 millones de metros cuadrados sin uso. Es Sin decir, uso. hasta Vacante. ahí vacante. Por lo mismo que usted menciona, ¿verdad? Donde viene el teletrabajo, donde también quienes están detrás de la organización están viendo que hay resultados, que su equipo de trabajo le está brindando resultados. Inclusive, creo, don Ramón, esto que está haciendo la Asamblea Legislativa, creo que se están dando cuenta ellos que era de nada más socarle un poquitito ahí a la tuerca. Un empujoncito. Un empujoncito, diría el colombiano, súbale un punto más, ¿verdad? Y las cosas ya tomaban otro ritmo, otro parecer, y donde también se ve que aquí lamentable, pues el sector privado va muy aceleradamente, ojalá que el sector público lo hiciera de igual forma, y usted también conoce cuáles son los vaivenes ahí, pero en esto sí lo que nos da a toda luz es de que lo que ocupábamos era nada más ese empujoncito. Y quiero terminar con esto, don Ramón. ¿Visualiza usted que los países emergentes, llamados emergentes como el nuestro, seremos esos países de los cuales vamos a llegar a ponernos en las primeras posiciones? Ya Costa Rica lo hizo en la parte científica y de salud. Estamos casi en el top 3. Pero en otros campos es la oportunidad ahora de oro. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que decís. Creo que estas crisis siempre pueden sacar lo mejor de nosotros, como te decía al principio, como sociedad, como esto. Y también que tenés un país pequeño. Vemos una compañía tal vez mediana, puede ser uno relativamente grande en el país, pero nosotros somos muy pequeños a nivel mundial, ¿verdad? Y olvídate. Igual nos puede pasar la misma comparación, un país muy grande, un país más chico. En buena teoría vos deberías de ser más flexible, deberías de ser más rápido si tenés a veces el tamaño, ¿verdad?, de complicaciones monstruosas. Nosotros en el caso de Costa Rica creo que estamos siendo privilegiados. Vos mencionaste perfectamente el manejo de la pandemia, de la óptica de salud, que ha sido para mí excepcional. La verdad, me quito el sombrero con todas las autoridades que han estado al frente, nos han guiado de una forma impecable y me parece las nuevas medidas como nos llevan cada 15 días y nos enseñaron ya, ok, a 80 días qué puede pasar, pero ¿saben qué? Si no avanzamos, volvemos hacia atrás y entonces ahí vamos todos Esto es haciendo caso. como la mamá, don Ramón, que uno le decía, vaya, Sí, pero si se porta mal. sí, pero bueno, yo creo que lo necesitamos porque es un nuevo paradigma de cambiar muchos hábitos y eso no es sencillo. Pero también eso está acompañado por un nivel de educación muy bueno que tenemos en el país que
así como el de salud, que tal vez no nos correspondió a nosotros, sino a nuestros antepasados que pusieron e instalaron ese sistema de salud, que hoy estamos gozando de sus beneficios, ¿verdad? Con los EVAIS, etcétera, y todo, primeros responders y demás. El segundo, la salud, es un pueblo que mayoritariamente acata las resoluciones, entiende por qué hay que hacerlo, y esa educación se ve ahora en ese sentido. El país es un oasis de naturaleza, por ejemplo, a pesar del dolor que tengo con el turismo ahora, porque si hay algo que me tiene hiper intranquilo es el tema del turismo, pero yo quisiera pensar que Costa Rica también va a tener muchísimo que ofrecer. ¿Por qué? Porque imagínate vos tenés ya la posibilidad de que ya hay protocolos para viajar y demás. Pensemos que los llegarán a ver en algún futuro cercano. Pero Costa Rica se posiciona, primero porque manejó una pandemia muy bien, hopefully, ojalá sigamos así, pero segundo, ¿qué atrae de Costa Rica? Nuestras cuestiones naturales y demás. Vos andás a escoger dónde, si el día de mañana puedes volver a viajar y tomarte una vacación, ¿qué vas a preferir? ¿Ir a Nueva York a meterte a esos lugares infrastructurados o venir a lugares que son abiertos de naturaleza, etcétera, etcétera, que yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo siempre y cuando sigamos gozando de una paz social. Y para seguir disfrutando de una paz social, no puedo dejar de mencionar el concepto de que tenemos que ser más que nunca solidarios con aquellos que más lo necesiten, que la estén pasando peor por diferentes circunstancias, que se hayan quedado sin trabajo, con reducciones de jornadas. Porque si nosotros como empresarios, empresa pública y gobierno, y haciendo todas las alianzas que necesitamos seguir siendo solidarios para disfrutar de la paz social que nos ha caracterizado por tantísimos años y no la podemos echar a perder, a pesar de que vamos a tener un desempleo que si ya estaba alto lo vamos a tener un poco más alto. No hay vuelta atrás, que no tenemos mucha maniobrabilidad porque el déficit fiscal no nos lo permite, ¿verdad? Entonces vamos a tener que ser muy creativos en qué forma solidariamente podemos venir allá. Yo te quiero, si me permitís un minuto para contarles una experiencia que tuvimos. Yo aparte de poder organizar a las tres prioridades que te dije, tenía algo que no me dejaba dormir tranquilo, que era lo que estaba sucediendo con nuestros colaboradores de los clientes. Los bares, los restaurantes, las sodas se quedaron, sus empleados tuvieron que cerrar, tuvieron que quedarse en la calle. Y mira, y en cuestión de unos 4 días pusimos unidad aparte de ayudarle a los clientes con sus inventarios y adecuarles los créditos, etcétera, etcétera. Pero yo les dije, si no tenemos comida, si no les llevamos comida, no vamos a poder seguir esa solidaridad con la gente que peor la está pasando. Y desarrollamos esta caja solidaria, que no sé si la escuchaste. Claro que sí. Una caja solidaria con alimentos que es para, hicimos con el apoyo increíble de 2 empresas de alimentos y de cuidado personal de costarricenses que nos ayudaron con descuentos, con 1000 cosas para poderla hacer viable y llevar la alimentación a más de 12,000 familias que están hoy, digamos, o 48,000 personas que se quedaron sin alimentación por los próximos 3 meses, mientras vamos viendo cómo se van de vuelta a los 3 meses y ir así de esta forma. Y me ha sorprendido lindísimamente, el pueblo costarricense es muy solidario. Y ahí es cuando yo he visto la enorme cantidad de iniciativas que hay desde San Vito hasta los Chiles, de Guanacaste al Atlántico, etcétera, etcétera, de miles y miles de iniciativas privadas con el gobierno, con la Comisión Nacional de Emergencia, que todos estamos ayudando para verdaderamente, aparte del bono de proteger, y yo sé que el gobierno, todo lo que ha habido alrededor, pero nosotros desde la empresa privada tenemos que ayudar también muchísimo. Tenemos que ser súper solidarios para disfrutar de esa paz social y que el turismo que volverá a este país no solo pueda disfrutar de nuestras bellezas, pero sino siempre de las características que ha tenido el ser costarricense, ¿verdad? Le voy a robar un minuto nada más para cerrar. Si estamos con una mesa de dibujo, nos vamos a imaginar y yo le entrego un papel en blanco con un bolígrafo y le digo, don Ramón, escriba el título de un libro que usted va a escribir a partir de este momento. ¿Cuál es ese nombre, ese nuevo libro que usted va a tener ahí en su biblioteca, por cierto? ¿Cómo enseñarle al mundo cómo hacerlo? Muy bien, por Ramón Mendiola. Próximamente, libro digital, porque ahora vamos a tener que irnos en lo digital.
definitivo. Don Ramón, gracias, de verdad, sacar este valioso tiempo para nosotros, de verdad que nos deja algunas herramientas aquí. Yo tengo un blog donde escribo que le llamo mi maleta de herramientas. Claro. Y hay tres herramientas: protejamos la salud. Otra, mantengamos nuestros puestos de trabajo, fue una de las herramientas de trabajo de FIFCO. Y la tercera, vigilemos nuestro flujo de caja. Ojo, no hagamos loco. Hay gente que le está llegando ahorita, que está teniendo ingresos, y no se desespere. Y a los que todavía no han empezado a hacer ese análisis financiero de flujo de caja, es muy sencillo, hasta en un papelito en blanco lo pueden ahí hacer. Llevémoslo bien día a día, como dice don Ramón, y si nos queremos poner a trabajar, ya tenemos otra táctica, otra escogencia, que es trimestral, donde nosotros podemos bien ver cómo va la empresa. Le mando un abrazo virtual, ahí después, ya cuando volvamos a aparecer en el nuevo normal, ahí ya después nos saludamos de manera presencial. Encantado de estar contigo esta noche y un abrazo muy fuerte. Gracias. Don Ramón Mendiola estuvo con nosotros. Nos encontramos mañana en otro nuevo programa. Gracias por seguirnos en redes sociales y escribirnos a ustedes, que son nuestra razón de ser. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Un gustazo. Buenas noches, chao. Ahí me despido con esa lluvia. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a... Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.